en esta edición de Mundo Cristiano. El corresponsal de CBN News, George Thomas, nos contará hoy todas las dificultades que afrontan los cristianos en Medio Oriente. Le contaremos el testimonio del único sobreviviente de un accidente en El Salvador donde murieron 31 personas. Ya inició el evento más grande de literatura cristiana y desde Miami, Florida, le llevamos todos los detalles. Bienvenidos a nuestro programa Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Para mí es un placer acompañarle en los próximos 30 minutos de información. Conforme pasan las noticias, vemos que muchos cristianos sufren violencia de maneras inimaginables, sin importar si son evangélicos, bautistas, pentecostales, coptos o católicos. El simple hecho de creer en Jesús es suficiente para sufrir discriminación y agresiones, incluso hasta la muerte. Conversamos con George Thomas, corresponsal de CBN News, sobre qué significa ser cristiano en estos países. Solo en el 2019 se han reportado 80 casos de agresión contra cristianos en India. En Nigeria, la persecución contra cristianos ha sido catalogada como una masacre. Más de 300 cristianos asesinados en tan solo los primeros 3 meses del año. Y la cifra empeora con el reciente ataque en Sri Lanka, donde la cifra de muertes superó las 350 personas en menos de una semana. Todo por creer en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa ser cristiano en un país musulmán? George Thomas, corresponsal internacional de CBN News, quien ha estado a lo largo del mundo mostrando lo duro que es ser cristiano en los países islámicos, explica cómo la fe en Jesús significa pertenecer a una subclase social. En la mayoría de países musulmanes alrededor del mundo, los cristianos a menudo son vistos como una segunda clase de ciudadanos. Esto es muy cierto, por ejemplo, en lugares como Afganistán, Irak, Siria, Arabia Saudita, la mayoría de las naciones al norte de África, así como el sureste de Asia, por ejemplo en Indonesia. Los cristianos usualmente no tienen acceso a los altos cargos de gobierno. Por ejemplo, en Egipto, ahí no puedes ser un comandante de alto rango en el ejército egipcio si perteneces a la comunidad evangélica copta protestante. Y es que cuando se trata del odio de los extremistas, el simple hecho de creer en Jesús, es decir, en Cristo, es suficiente para ser víctimas de odio sin importar cómo practican la fe. Ellos no ven una diferencia entre católicos, protestantes o presbiterianos. Todos ellos son considerados cristianos. Ellos no ven la diferencia entre cómo los católicos y los evangélicos pentecostales practican su fe. Para los musulmanes radicales, todos son cristianos. Llevar el evangelio a estos países es difícil. Las personas no tienen tanto acceso a la fe cristiana como en América Latina, ya que en estos países hablar de Jesús es un delito que podría incluso ser penalizado con pena de muerte. Para ellos compartir el evangelio no es fácil. Por ejemplo, en lugares de Latinoamérica, en Sudamérica o en Estados Unidos, puedes hacer un gran evento evangelístico. Puedes hacer un evento cristiano en un estadio. Puedes andar en la calle y sostener una Biblia o símbolos cristianos. En el mundo musulmán no puedes hacer esto. Es prohibido. Serás arrestado inmediatamente. Pese a todo esto, las personas que sufren persecución se rehúsan a abandonar la Gran Comisión, predicar el mensaje de salvación a quienes más lo necesitan. Les diré algo, cada vez que viajé a estas partes de Asia, África, el Medio Oriente, no he experimentado el encontrarme con un cristiano que dice que no está dispuesto a compartir el nombre de Jesucristo con aquellos que no conocen a Jesucristo de una manera personal. El reto que tiene la iglesia en estos países es grande, un reto que los cristianos asumen sin temor. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Gracias por seguir con Mundo Cristiano. Fabricio Montoya fue el único sobreviviente de un terrible accidente en 2008 en el que murieron 32 personas que venían saliendo de una iglesia. Hoy,
11 años después, nuestro compañero Francisco Laínez conversó con él sobre el propósito de Dios detrás de todo lo sucedido. En julio del año 2008, un temporal de lluvias intensas azotaba la capital salvadoreña. A través de la colonia Málaga, al sur de San Salvador, cruza el río El Arenal, una vertiente que recoge agua de al menos 4 de los más grandes municipios de El Salvador. Las inundaciones en época lluviosa sucedían todos los años, pero nadie imaginó la tragedia que ese día estaba por ocurrir. Era planeado ir toda la familia a ese culto. La noche del 3 de julio de 2008, Fabricio Montoya, en ese entonces un adolescente de 15 años y cuyo padre tenía un mes de fallecido, asistió a la iglesia buscando confort espiritual. Porque el plan era reunirnos todos en la iglesia y regresar en el bus, como era normal. Al terminar el culto, los miembros de la iglesia abordaron los buses que los llevarían hasta sus hogares. Y eran 31 personas las que iban, esos niños pequeños, ya adultos mayores y jóvenes íbamos pocos. Iba una familia completa, iba otra persona que llevaba niña. Habían transcurrido 15 minutos de trayecto cuando el bus cruzó este puente en la colonia Málaga y se encontró con una repunta. Cuando sentimos un golpe. Y ya cuando uno intenta ver qué era, ¿verdad? Cuando yo me asomé por la ventana ya me percaté que el río estaba salido, se había desbordado. Ya los asientos del bus comenzaron a flotar adentro, ya las familias comenzaron a llorar, me acuerdo el llanto de los niños, ya esa desesperación al ver, ¿verdad?, que ya no bajó y estaba subiendo muchísimo más, que ya hasta el nivel de las ventanas comenzaba a verse el agua. Dos periodistas daban cobertura al desborde del río. Al percatarse de la tragedia, lograron captar este video. Melvin, mi amigo, me dijo, mira, veamos qué se puede hacer si salimos y pedimos ayuda. Él fue el primero que subió. La escena es de Fabricio al momento de subir al bus junto a su amigo Melvin, buscando ayuda. Cuando subí al bus, ya no estábamos fijos en el pavimento, el bus ya comenzaba a flotar. Y nos percatamos que al otro lado había una colonia y había bastante gente que estaba mirando. Un niño ayudó a conseguir un lazo para iniciar el rescate. Melvin pidió a Fabricio que fuera el primero en ponerse a salvo. Solo salté, cuando salté sentí las manos de las personas que me alcanzaron por la espalda y me toparon hacia el muro. Cuando ellos me levantaron ya caí en el patio trasero de ellos. Cuando yo me levanté para poder ver a Melvin en lo que estaba haciendo, ya no estaba el bus. Los 31 feligreses que se transportaban en el bus fallecieron en una de las tragedias más grandes que ha impactado a la iglesia salvadoreña. Fabricio Montoya fue el único sobreviviente. Llegó el papá de una amiga mía que iba en el bus. Y recuerdo que solo me vio y me dijo, papito, ¿qué pasó? Y yo en el momento sí no pude hablar, me quebré en llanto, comencé a llorar, lo abracé. Y me dijo, y Crisia se llamaba la hija de él. Solo le pude decir que no con la cabeza, y ya comenzó a llorar. Óscar Meléndez, rescatista de Cruz Verde, recuerda los días posteriores. Pues desde ese día viernes, toda la madrugada, amanecimos en la búsqueda, donde empezamos a encontrar cuerpos río abajo. Lastimosamente duraron más de 3 semanas la búsqueda en coordinación con las autoridades. Toda la noche, la madrugada, a ver si se encontraban personas vivas, pero era bien difícil. Todos los años, familiares, pastores, miembros de la iglesia y rescatistas realizan un culto en el sitio donde se ha erigido este monumento, homenaje a todos los que entregaron su alma esa noche. 3 de los cuerpos de las 32 víctimas nunca fueron encontrados. Entonces, para 3 familias, este monumento que tenemos acá en la colonia Málaga es el único punto de referencia donde pueden venir para expresar su aprecio y su cariño hacia sus seres queridos que perdieron. Fabricio es ahora cabeza de hogar y vive agradecido con la decisión de Dios. Uno tiene que aceptar las decisiones que Dios toma
Y a veces, aunque sean difíciles, le digo, pero no puede hacer nada, solo tienen que aceptar y seguir viviendo, le digo, agradecer por lo que pasó, aunque para mucha gente haya sido malo, le digo. Pero tiene que aprender a dar gracias uno, hasta por eso. Desde San Salvador, Francisco Laínez, Mundo Cristiano. Si le interesa saber todas las novedades de Expolit para este año, no se despegue de su pantalla porque al regresar del corte le tendremos todos los detalles. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24/7? Ingresa a Facebook, coloca /inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias, compañero. Nos encontramos en el marco de Expolit 2019 llevándole a usted todos los detalles de lo que está ocurriendo en este mega evento. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Jackie Velázquez, quien nos comentó sobre el diagnóstico, el momento cuando le dieron el diagnóstico de su hijo, quien es autista, y cómo ella lo tomó. Según ella dice, no fue muy positivo. Ella hasta estuvo enojada con Dios. Así que vamos a continuación a ver esta pequeña entrevista. Y bueno, me encuentro con la cantante y ahora escritora Jackie Velázquez, quien presenta su nuevo libro, Cuando Dios reescribe tu historia. Jackie, bienvenida al Mundo Cristiano. Ay, muchísimas gracias por tenerme. Cada vez que puedo hablar con ustedes es un honor. So, gracias por tenerme. Yo sé que ustedes tienen un itinerario bien lleno. Gracias por su tiempo. Gracias a usted por estar con nosotros. Jackie, ¿cómo ha reescrito Dios su vida? Pues como que no, creo que todavía Él continúa reescribiendo mi vida. Yo soy ahora mamá, esposa, mamá, cocina todo el tiempo y yo nunca pensé que yo podría tener una vida como normal, porque yo siempre estaba como adolescente, siempre estaba viajando, trabajando en ministerio, carrera, cantando todo el tiempo. Yo nunca imaginar que yo podría, aunque yo quería, yo nunca imaginar que yo podría tener una familia como normal, pero ¿cuál familia es normal? I mean, así. Vamos, así es. You know? Claro. Yo, cuando estuve embarazada con mi hijo mayor, yo oré por él por 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Y cuando él cuando él nació, él tenía 10 dedos en pie y mano. Y él estaba perfecto. Y tiempo pasan y cuando él tenía 19 meses, yo podría ver que él no estaba como otros niños en su edad. Y yo quería, normalmente, I would typically bury my head in the sand. How do you say that in Spanish? Típicamente. I would ignore. ¿Ignorabas? Sí, que algo estaba pasando. Sí, pero es mi hijo. Y como mamá, no puedes ignorar nada. Estuvimos, we had him tested. Estuviste haciendo como pruebas a tu hijo. And it came back as just a developmental delay. And a developmental delay means that, well, he's just behind. He's going to catch up, right? Él está haciendo un gran trabajo. So, teníamos terapias de hablar y terapias, I don't know how to say this, occupational. Ocupacional. Terapias. Y fue, todo,
era como esperanza. We had hope. Tenemos esperanza. Cuando él va a empezar el tercer grado, tuvimos una meeting en la reunión. una reunión en la oficina, conferencia room en la escuela de mis 2 hijos. Porque a ese tiempo Zealand tenía pues 8 años y el bebé tenía 6 años. Y él estaba en kindergarten y mi otro y Zealand estaba en 2º grado, pero va a empezar a 3er grado el próximo año. Pues estuvimos en esta reunión con el pediatrician. ¿El pediatra? Sí, de mis 2 niños. Los maestros de educación especial. Y ellos me dio una bomba porque fue tiempo de tener un diagnóstico. Un diagnóstico. Diagnóstico para mi niño. Ellos they told me, te dijeron, Zealand, él es autista. Autista, sí. Autista. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de conversar con el pastor Rey Matos, que nos habló sobre un proyecto que está llevando el liderazgo, su nuevo libro. Usted no se lo puede perder. A continuación lo vamos a ver. Continuamos con más información. En esta ocasión nos corresponde hablar con el pastor Rey Matos, que viene a presentarnos un libro maravilloso que se llama Un libro a prueba de fuego. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Qué dicha, pastor. Queremos hablar un poco sobre este libro. ¿Cómo se inspira? ¿Por qué un líder a prueba de fuego? ¿Qué detectó usted para tener que escribir este libro? Este libro es producto de 46 años de estar en el ministerio pastoral. Y durante todos esos años yo he visto a líderes extraordinarios, poderosos en la palabra, apasionados por Jesús, y sucumbieron en el camino. Gente que yo admiré, razón por la cual me pregunté a mí mismo si esa gente eran mejores que yo en muchos sentidos, que me hace pensar que a mí no me pase lo mismo. Y entonces eso comenzó a producir en mí una necesidad de meterme en las Escrituras y buscar cuáles son esos salvavidas que sabemos que están en la Biblia. Esos elementos de sabiduría preventiva. Y descubrí, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, donde Pablo le está dando específicamente a Timoteo cuáles son los cursos que se supone que los nuevos ministros, esta nueva generación de ministros reciban. ¿Cuál es la capacitación que se supone que ellos reciban para poderse convertir en los líderes idóneos de esta nueva generación y que terminen exitosamente su carrera? Entonces descubro que ese prontuario de cursos no se parece al de los institutos de formación de pastores. Y ahí me empiezo a preguntar, los institutos de formación de pastores lo que tienen es mucha teología y tienen mucha enseñanza de conocimiento. Sin embargo, la formación de ese hombre o de esa mujer, como aparece en 1 de Timoteo 3, donde empieza diciendo, este ministro tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, ahí se me abren los ojos y digo, espérate, parece que Pablo le está dando más importancia a su formación de familia, su formación como esposo, le está dando más importancia a eso que a la teología. Y yo no estoy diciendo que la teología no es buena, al contrario, es poderosa, pero ese no puede ser el fundamento de un ministro. El fundamento de un ministro tiene que ser su vida familiar. En ese mismo pasaje aparecen requisitos como debe ser hospedador, debe ser una persona apta para enseñar a quién, a los miembros de su familia. Y debe ser un hombre o una mujer que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero entonces el libro no se aleja, pastor, de lo que usted nos ha enseñado durante tanto tiempo alrededor del matrimonio, de la familia. Es como me dicen mis amigos, aunque yo me meto en Apocalipsis voy a encontrar temas de familia. Y precisamente este libro lo que trata es de blindar y de respaldar también el trabajo de los ministros. ¿Por qué se ha descuidado tanto esa parte, pastor, dentro del trabajo de las personas que sirven al Señor? Lamentablemente esto es una tradición.
donde se le da tanta importancia a todo lo que tiene que ver iglesia, ministerio y el conocimiento vasto para poder predicar un buen mensaje. Pero se nos olvida que un buen mensaje sin autoridad es como perlas, que son hermosas pero no tienen vida en sí mismas. Yo quisiera pasar, pastor, de ese tema al tema de la familia. ¿Cómo podría explicar usted que las familias estén siendo tan atacadas? ¿Por qué son un blanco tan fácil siempre? Bueno, sí, es que el tema de la familia, comenzando en Génesis, nuestra semejanza a Dios nace precisamente de la familia. Porque cuando Él creó a hombre y mujer y los bendijo y los unió, Él dijo, esto que yo estoy creando, hombre y mujer y unidos en una sola carne, es imagen y semejanza mía. Quiere decir que si Satanás escuchó eso, su foco de atención es el matrimonio. Porque si Él destruye el matrimonio, Él casi borra la imagen visible, ¿verdad? La parte visible de Dios que está plasmada en esa relación hombre-mujer. Él hace desaparecer eso de la gente. Aparte de que Él sabe que los hijos aprenden a amar a Dios tanto como se amen sus padres. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con el pastor y cantante Jacobo Ramos, quien nos habló sobre un proyecto que se está llevando desde la iglesia Gateway Church. Se trata de la Iglesia Saludable, un proyecto donde ellos están profundizando con los pastores por toda Latinoamérica para poder sanar la iglesia desde adentro. Vamos a ver lo que nos dijo. Gracias por continuar en sintonía de Mundo Cristiano y me encuentro con el cantante y pastor Jacobo Ramos. Bienvenido a Mundo Cristiano. Un placer estar contigo, Stephanie, y estar con ustedes en esta hora. Una bendición. Muchísimas gracias. Jacobo, yo quiero que usted me comente sobre un proyecto que se está cocinando en Gateway Church que se llama Iglesia Saludable. Así es. Iglesia Saludable es un proyecto que está en nuestro corazón y que surge del corazón de la iglesia para bendecir iglesias, ministerios y líderes en toda Latinoamérica. Tenemos una pasión de ver la iglesia en Latinoamérica no solamente crecer en número, sino también crecer en salud y en influencia. Y con eso en mente hemos estado trabajando reuniones con pastores en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo también España, y viendo la posibilidad de cómo podemos de alguna manera llegar a estos países, caminar juntamente con los pastores y junto a esos pastores encontrar medidas para ayudar a la iglesia localmente. ¿Es ayudarlos en qué sentido? Si nos puedes explicar un poco más. Claro que sí. La idea es ver cómo podemos ayudar a cada pastor, acompañarle en el proceso de su pastorado, pero también ayudarle a sus equipos de trabajo. Cómo podemos ayudar a crear cultura saludable, cultura de liderazgo que puedan de cierta manera fortalecer a la iglesia. Creemos que la iglesia crece a su potencial, pero siempre regresa a su capacidad. Y cómo nosotros podemos ayudar a que la iglesia pueda tener una capacidad que sostenga el crecimiento que Dios le está dando. Y eso pasa mucho, de verdad que sí, Jacobo, porque en muchas iglesias a veces se acostumbran, ¿verdad?, a hacer las mismas cosas de siempre y todos entran en un conformismo sin querer y quedan estancados. Entonces es muy importante que puedan ayudarles. Cuando yo era pequeño, yo soy hijo de pastor y yo disfruto haber estado en la iglesia por toda mi vida. He estado en la iglesia y he visto cómo la iglesia en Latinoamérica ha estado creciendo positivamente y es bueno ver el crecimiento que Dios le ha dado a la iglesia en Latinoamérica. Ahora, una cosa es que tengamos crecimiento numérico y otra cosa es que tengamos una influencia y que nuestros países estén siendo transformados. Yo creo que una de las cosas que hace que un país pueda transformarse es que la iglesia pueda crecer a transformar comunidades, transformar familias y que podamos transformar todas las áreas de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, para poder hacer eso necesitamos iglesias saludables. Iglesias que, cuando decimos iglesias saludables, que hayan líderes que puedan manejar saludablemente la autoridad, que puedan manejar saludablemente los equipos de trabajo, pero también iglesias que sean sanadoras, que la gente pueda llegar y encuentre un lugar sanador. Y para eso hemos establecido varios formatos donde, por ejemplo, tenemos uno de ellos que se llama la mesa redonda, donde nos sentamos con varios pastores y hablamos sobre lo que Dios está haciendo en esos países y cómo nosotros podemos unirnos. Y una de las cosas que nos apasiona es que cuando vamos a una nación, vamos a un país, nos apasiona el poder unirnos a lo que Dios está haciendo en ese país y ver de qué manera nosotros podemos ayudar a que esa bandera pueda izarse de manera más alta y que pueda lo que Dios está haciendo en ese país se haga más presente. Qué importante eso, porque en estos tiempos Latinoamérica, creo que también distintas partes del mundo, pero está pasando por un tiempo
difícil, podría decirse, por la introducción de temas como el aborto, como la aprobación del matrimonio homosexual. ¿De qué manera cree usted que la iglesia puede influir en este tipo de temas y también en los gobiernos? Completamente. Creemos que la iglesia tiene... una de las cosas que nos apasiona es ver cómo la iglesia, Dios ha derramado sobre la iglesia autoridad para poder traer transformación. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Cuando Jesús le habla a los discípulos sobre la iglesia, Él habla este término y dice que la iglesia, sobre ese fundamento de Jesús, sobre la confesión de Jesús, se edificaría, y dice que Él edifica la iglesia. Nosotros nos unimos a la obra que Dios está haciendo. Ese es todo el resumen de lo que ha ocurrido en Expolit 2019. Tenemos más, usted no se lo puede perder. En nuestras redes sociales usted puede seguirnos, y esto ha sido todo por el momento. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Le esperamos la próxima semana con más información. Bendiciones.